Bien, me tocaba dar todo lo que es agua y trastornos del sodio, ¿sí? Bien. Hiper... No es mi día hoy. Bien, genial. De agua lo que tenemos que saber es que en los sistemas biológicos siempre el agua va a estar formando soluciones. Hay que repasar todos estos conceptos que son bien físicos, pero que uno más o menos los tiene que saber. Cuando hablamos de una solución, era una dispersión homogénea de dos o más sustancias químicas. Que sea homogénea quiere decir que tenga todas las propiedades en toda su extensión. Para los procesos para lo que son las reacciones de los seres vivos, todas las reacciones químicas que implican estar vivo ocurren en solución y el agua es el solvente universal. En el caso que yo tenga dos sustancias, que las dos sean líquidas, el solvente va a ser aquella que se encuentra en mayor concentración o en mayor cantidad, como sería, por ejemplo, mezclar agua y alcohol. El solvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente, obviamente puede haber soluciones que tengan más de un soluto. Hay que acordarse la principal diferencia con lo que es los coloides. En el caso de los coloides son muy similares a las soluciones, pero las partículas son de mucho mayor tamaño, por lo tanto no se logran distribuir homogéneamente en toda su extensión y por lo tanto técnicamente no son una solución. Otro de los conceptos físicos de las soluciones que hay que repasar es lo que es difusión y ósmosis. Difusión es fácil, todo soluto se va a distribuir desde el lugar donde está en mayor concentración hacia donde está en menor concentración. En cuanto a lo que era la ósmosis, si se acuerdan, si yo tenía, como tienen en la imagen ahí, dos compartimientos separados por una membrana que deja pasar el solvente, que casi siempre es el agua, pero que no deja pasar el soluto. Si yo tengo diferente cantidad de soluto a los dos lados de la membrana, el agua se va a mover desde el compartimiento donde la cantidad de soluto es menor hacia donde la cantidad de soluto es mayor. Y si eso lo pudiera medir en una columna de agua, la columna de agua del lugar que tiene más soluto va a ser más alta. Esa diferencia de altura entre la solución que tiene bajo soluto y la solución de alto soluto sería lo que conocemos como la presión hidrostática, ¿sí? Y la presión hidrostática la podemos ver también, como tienen ahí en la figura, la fuerza que yo tendría que hacer para evitar el movimiento neto de agua y que la cantidad de agua siga siendo igual a pesar que las diferencias de soluto entre los dos compartimientos sean distintas. Bien, otro concepto que hay que repasar es la osmolaridad, sí, que va a ser importante para lo que son los trastornos del sodio, pues va a permitir clasificar los trastornos del sodio en distintos grupos, según cursen con osmolaridad normal, aumentada o disminuida. La osmolaridad habla del número de partículas osmóticamente activas en solución. Un osmol es un mol de partículas osmóticamente activas, y acuérdense que un mol era 1, se me fue. Pero bien, acuérdense que era ese número horrible de Avogadro, que era por 10 a la 23, así que es extremadamente grande. La osmolaridad normal del cuerpo la tienen ahí, 285 a 290 miliosmoles por kilo, y la osmolaridad es la misma en el intra y en el extra, por eso en condiciones normales no hay movimiento neto de agua entre los dos compartimientos, si bien la posición de los dos compartimientos obviamente no es la misma. Ahí tienen la fórmula para calcular la osmolaridad. Fíjense que lo más importante de la fórmula, que es en principio el principal determinante de la osmolaridad, va a ser el sodio. La glucosa va a ser importante solo si se encuentra en una cantidad muy elevada, y también interviene, aunque en menor medida también, lo que es la urea. En cuanto a la tonicidad hace referencia a los solutos que son osmóticamente activos. Acuérdense que hay algunos solutos, como por ejemplo pasa con la urea,
que la urea con el tiempo tiende a equilibrarse de ambos lados de la membrana, por lo tanto no ejerce una osmolaridad efectiva, pues si la cantidad de soluto es igual de los dos lados de la membrana, no va a ejercer movimiento del agua. Por lo tanto, la tonicidad hace referencia a aquellos solutos que no pueden permear la membrana y que por lo tanto pueden ejercer una osmolaridad que es activa. Y presión oncótica, acuérdense que sería el componente de la presión osmótica, pero que está dado solo por los coloides, o sea, las partículas de mayor peso, que para la mayoría de los sistemas biológicos en general lo que hablamos son las proteínas, y para el plasma nuestro fundamentalmente la albúmina. Si vemos al cuerpo nuestro como una solución, tenemos que ver cuál es el volumen de esa solución. ¿Sí? Eso sería lo que conocemos como el agua corporal total. ¿Sí? Ese cuadrito está sacado del Miller, eso es más o menos lo que sabemos todos. Para un adulto promedio aproximadamente el 60% del peso es agua. Si fuera un hombre, las mujeres tienen un poco menos de porcentaje, alrededor del 50%. Y ahí al costadito tienen traducido eso del peso total en kilos, cuánto sería agua tanto para un hombre como para una mujer. Acá tienen lo mismo, pero un poco más desglosado, el 60% del cuerpo es agua, que son unos 42 litros. De esos 42 litros, aproximadamente un tercio es extracelular y 2/3 es intracelular, y el líquido extracelular a su vez se divide en dos grupos, lo que es el plasma y lo que es el líquido intersticial. Estos porcentajes no van a coincidir, pues fíjense que acá el líquido extracelular está tomado como el 100%, pero si tomamos el líquido extracelular como el total, fíjense que a su vez yo podría dividirlo en dos grandes grupos. Un LEC que consideramos funcional, que es el que está en intercambio mucho más activo, que incluye el líquido intersticial y el líquido intravascular, que lo tenemos ahí. Fíjense que el líquido intravascular lo podemos dividir a su vez en dos subgrupos, lo que sería el plasma en sí, y lo que sería el líquido que está secuestrado entre comillas, en lo que sería el espacio subglucocalicial. Y fíjense que tendríamos un LEC secuestrado, que es un LEC cuyo intercambio es mucho más lento y que por ahí se encuentra en compartimientos que son más específicos, con un recambio que es mucho menor que el que puede tener el plasma o el líquido intersticial. Que tenemos líquido transcelular, que incluiría bilis, orina, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, líquidos articulares, líquido pleural, pericárdico, y lo que es el agua que está dentro del tejido conjuntivo denso y dentro del tejido óseo. Bien. A su vez, cada compartimiento, si bien dijimos que la osmolaridad era lo mismo en el intra que en el extra, la composición del intra y del extra no son lo mismo. En el cuadrito que tienen a la izquierda tienen resumidos cuáles son los principales iones y componentes del LEC, fundamentalmente sodio, cloro y bicarbonato, y del LIC, potasio, magnesio, fosfatos, proteínas, sulfatos y bicarbonatos. En la tabla que tienen a la derecha tienen las concentraciones de cada uno. Acuérdense que como valores que uno siempre tiene que tener presente y son importantes, el sodio extracelular alrededor de 140 a 145 miliequivalentes por litro, y acuérdense del potasio, el potasio intracelular alrededor de 150 miliequivalentes litro, y afuera de la célula, que es el valor que generalmente vemos nosotros en el nomoyomo que pedimos, alrededor de 4 miliequivalentes por litro. Bien, siguiendo con agua. Acuérdense que el agua, igual que muchos otros de los procesos que veíamos, básicamente el balance de agua depende de lo que entra y de lo que sale. Para una persona normal uno esperaría que ese balance entre lo que entra y lo que sale sea igual a 0. Si la persona tiene un balance negativo, en teoría se deshidrata. Si la persona tiene un balance positivo, estaría siendo de más. Fíjense que tienen del lado de los ingresos y la ingesta que tenemos. Obviamente el líquido que incorpora todos los días, líquido como tal. A eso le vamos a sumar el agua que viene con los alimentos que consumimos. Y acuérdense que los componentes de los alimentos que consumimos a su vez, sobre todo lo que son hidratos de carbono y lípidos, si yo los metabolizo completamente, me dan dióxido de carbono y agua, así que hay una porción de agua que surge de metabolizar los alimentos,
que es lo que conocemos como el agua metabólica, ¿sí? Que tienen es alrededor de 300 mililitros por día. Del lado de las pérdidas, ¿qué tenemos? Lo que llamamos las pérdidas insensibles, que tienen alrededor de 750 mililitros en 24 horas. De esos 750 mililitros, fíjense que aproximadamente 450 mililitros, o sea, medio litro, pierdo por piel, y aproximadamente 300 mililitros pierdo a través de las vías respiratorias con la respiración, y eso equivaldría aproximadamente a 0,5 mililitros por kilo por hora de pérdidas insensibles. El sudor considerado aparte como una pérdida por piel, fíjense que el sudor mínimo son 300 mililitros en 24 horas, que eso corresponde a unos 4,5 mililitros por kilo por hora. Fíjense que ustedes suman esos dos, a ver que sugiere reponer 5 mililitros kilo hora. Justamente surgirían de lo que ven ahí, de lo que tienen desglosado como pérdidas insensibles y sudor, considerando sudor aparte. Ahora que van a ver en algunos libros. Tenemos pérdida de líquido por ese alrededor de 200 mililitros y tenemos una pérdida por orina que es variable y que va a depender del consumo diario. Mínimo una persona debería estar orinando aproximadamente 500 mililitros. Acuérdense que menos de eso, alrededor de 400 para abajo, ya el paciente estaría en oliguria. Acuérdense que menos de 100 a fines prácticos se considera que no está orinando nada, así que ya quedan un día. Bien. En cuanto a la homeostasis del agua, ¿cómo hacemos que esos ingresos y egresos se mantengan en un balance cero? Ahí tienen todos los sistemas que intervienen en ese proceso. Obviamente hablar de cada uno de esos sistemas en particular es casi una clase aparte, pero todos esos van a estar actuando en conjunto para que el balance del agua sea cero. Acuérdense que es más complicado porque el organismo nuestro controla la osmolaridad con lo que es el agua, ganando o perdiendo agua, y los solutos fundamentalmente ganando y perdiendo sodio, ¿sí? Eso igual lo vamos a ver mejor cuando veamos regulación del sodio. Fíjense que ahí tienen una situación hipotética de hipotensión, hipovolemia, y cuáles son los distintos mecanismos que se van a poner en juego para tratar de mantener la TIA normal, la normovolemia y la osmolaridad normal, ¿sí? Eso sería básicamente mantener el balance del agua y estrechamente asociado el balance del sodio. En cuanto al sistema nervioso central, acuérdense que teníamos fundamentalmente lo que era el centro de la sed, y todo lo que es la liberación de ADH por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En cuanto al sistema nervioso autónomo, fíjense que lo tienen agregado ahí en el grafiquito, el simpático interviene en muchos sitios, regulando a su vez otros sistemas que también regulan el sodio y agua. Simpático de por sí induce vasoconstricción que ayuda a mantener la TA, eso es cierto, pero también acuérdense que vasocontrae la arteriola aferente del riñón, por lo tanto ese glomérulo filtra menos y como resultado neto yo retengo sodio y agua, orino menos. Y a su vez acuérdense que simpático puede estimular directamente a riñón para liberar renina y activar de esa manera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en última instancia también generar por aldosterona retención de sodio y agua en la nefrona. Bien. Dentro de también los sistemas reguladores, acuérdense que está el factor natriurético auricular. Acuérdense que si yo tenía un exceso de volumen, las aurículas se dilataban, sobre todo lo que era la aurícula derecha, y eso estimulaba la liberación de péptido natriurético auricular. Acuérdense que lo que hacía esa hormona era básicamente ir al riñón, y lo que hacía era vasodilatar la arteriola aferente y vasocontraer la arteriola eferente, o sea, el resultado neto es que la persona se orina la vida, ¿sí? Porque estimula mucho la diuresis, buscando justamente cortar el estímulo que le dio origen, que es el exceso de volemia,
y la dilatación de las aurículas. Y las prostaglandinas, acuérdense que eran fundamentales para mantener la dilatación de la arteriola aferente, y eso es muy importante, sobre todo en los estados de hipovolemia, o en personas. Entonces acuérdense que justamente ese era el qué de la cuestión, para no hacer AINES, o bien en situaciones de hipovolemia, o bien en personas añosas, más de 65, 70, más 80, considerando, si se acuerdan, que en esas edades ya una persona pierde normalmente. Esto ya es algo que sabemos, así que no me voy a detener mucho, pero tienen bien distribuido todo lo que es activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todos los efectos que tiene la angiotensina. ¿Sí? Si bien uno piensa que la angiotensina solamente retiene sodio y agua por el riñón, fíjense que la angiotensina tiene mucho más efectos. Entre ellos se estimula la actividad simpática, estimula obviamente la reabsorción de sodio y agua, estimula la secreción de aldosterona, obviamente genera vasoconstricción periférica y aumenta la tensión arterial, estimula la secreción de ADH y determina la ganancia. Acuérdense que ADH lo que hacía era determinar la ganancia de agua libre. Es una de las, les diría que la única hormona que genera una ganancia de agua libre neta, porque todo el resto lo que hacen es retener sodio, y como consecuencia de la retención de sodio, uno retiene agua. El mecanismo del ADH no era muy complicado, pero igual lo vamos a ver bien cuando veamos fisiología del sodio, porque el ADH está bien vinculada sobre todo lo que son las hiponatremias, ¿sí? La secreción inadecuada. Bien, vimos cuánta agua tenemos, vimos qué tiene disuelta el agua del organismo, vimos cómo es el cuerpo para regular el volumen de agua que tiene. Acuérdense que normalmente en el organismo nuestro el único sitio donde la sangre puede intercambiar solutos y gases con las células es a nivel de los capilares, y acuérdense que teníamos distintos tipos de capilares en distintos tipos de tejidos, y ahí los tienen ordenados, desde el capilar que tiene la menor permeabilidad, o sea que es mucho más selectivo en lo que pasa, al capilar que tiene mucha más permeabilidad y justamente es muy poco selectivo y pasa casi virtualmente todo, ¿sí? Fíjense que los no fenestrados, que eran los capilares que son más difíciles de cruzar, era el típico de la barrera hematoencefálica que tenemos en el sistema nervioso, por ejemplo. Los capilares fenestrados son los que se encuentran en la mayoría de los tejidos donde hay intercambio, sí, que obviamente son mucho más permeables que los no fenestrados, como por ejemplo los que se encuentran en la mucosa intestinal, o en los plexos coroideos, o incluso en la misma membrana del glomérulo. En cuanto a los sinusoides, acuérdense que los sinusoides estaban básicamente en todo lo que eran órganos hemopoyéticos, o que intervenían o que fueron alguna vez hemopoyéticos, como en el feto, y que en el adulto también intervienen en lo que son el clearance de las células hematológicas viejas. Entonces son capilares que dejan pasar cosas tan grandes que incluso pasan células sanguíneas, ¿sí? Bien. Vimos los distintos tipos de capilares, tenemos que ver cómo es la regulación del paso de sustancias. Acuérdense que hay un modelo que era el modelo clásico, que era el modelo de Starling. Este modelo que decía que básicamente como la presión en el capilar es mayor en el extremo arterial tiende a filtrar líquido, obviamente las proteínas no van a pasar. Como el extremo arterial pierde líquido, las proteínas tienden a concentrarse del extremo venoso, donde la presión va a ser menor, la hidrostática. Por lo tanto, el extremo arterial tiende a filtrar, pero el extremo venoso tiende a reabsorber. Normalmente ese balance nunca es cero y queda un exceso de líquido en los tejidos que normalmente es removido por los capilares linfáticos. Eso era lo que era el modelo clásico de la hemodinamia de la microcirculación.
Ahora hay muchos trabajos y cada vez hay más de lo que es el modelo nuevo. Fíjense que arriba tienen el mismo modelo que vimos antes, que era el modelo Starling. El modelo nuevo no tiene en cuenta la presión oncótica del intersticio y por el contrario toma en cuenta la presión oncótica que ejerce el glicocáliz, ¿sí? El glicocáliz sería el principal determinante de lo que pasa o no pasa, ¿sí? Y no importa tanto, pero van a escuchar mucho que lo que se dice ahora es que los pacientes sépticos, chocados o que están mal reanimados, justamente lo que les pasa es que se pierde el glucocáliz de las células endoteliales, ¿sí? Eso se supone, por ahí lo escucharon, sería una explicación razonable para lo que van a leer siempre en shock, que no hay grandes diferencias entre reanimar con cristaloides y reanimar con coloides, ¿sí? Típicamente uno piensa, reanimar con coloides, uno tiene algo grande que no permea el capilar, entonces sería lo ideal para reanimar, porque uno ve típicamente la reanimación con fisio, que gran parte en el interés que se utiliza un coloide, eso no pasaría. Pero eso sería cierto en gran medida si el glicocáliz está entero. Si el glicocáliz no está entero, parte del coloide podría permear igual, y entonces el coloide pasaría lo mismo que lo que vimos hoy que pasaba con la urea. Si el coloide se distribuye tanto adentro del vaso como en el intersticio, no permite que el líquido quede dentro del vaso, que es lo que yo estoy buscando si quiero reanimar, y por lo tanto eso sería una explicación razonable, la pérdida del glicocáliz, que cuando uno reanima a un paciente chocado no tenga grandes diferencias de reanimar con fisio o reanimar con coloides, ¿sí? Independientemente del tipo de coloide que use. Y ya para ir terminando con lo que es agua, ese grafiquito que está a la izquierda, seguro lo vieron, está en casi todos los libros que hablan de reanimación. Tenemos el gran problema de la especialidad nuestra de determinar cuál es el punto justo de hidratar a un paciente. ¿Qué se sabe? Que si yo lo hidrato de menos, hay hipoperfusión que lleva a disfunción de órganos y obviamente el resultado no va a ser bueno. Pero por el contrario, si yo lo reanimo con un exceso de líquidos, lo que contribuyo es a edema intersticial y en última instancia también deterioro la perfusión y en última instancia también hay disfunción orgánica y resultados adversos. Por lo tanto, debería encontrar ese delgado equilibrio en la reanimación justa que permite obtener el máximo rédito de esa reanimación sin estar pisando ninguno de los dos efectos adversos, de quedarme corto ni de pasarme. Ese punto, obviamente, todavía no hay nadie que pueda establecer el punto justo y exacto, porque va a depender mucho de cada paciente, de la situación previa y demás, pero yo les puse al costado, esa es por lo menos la regla de hidratación básica que uno debería por lo menos tener presente cuando tiene un paciente en quirófano, qué tiene que hacer con la hidratación, ¿sí? La de arriba es una regla vieja y está sacada en parte de pediatría, pero se puede aplicar también a adultos, que es la regla del 4-2-1, que seguro la escucharon. En principio uno debería hacer 4 mililitros kilo los primeros 10 kilos, 2 mililitros kilo los segundos 10 kilos. Eso me da los 60 mililitros kilo que tienen ahí en la tercera columna acá. A partir de los 20 kilos yo tengo que hacer 1 mililitro kilo por cada kilo por encima de los 20 kilos. ¿Sí? Eso serían solamente las necesidades básicas. A eso, ¿qué tendría que agregarle yo? Que es bastante difícil de calcular. Los déficits previos que ya traiga el paciente puesto, fiebre, vómitos, diarrea, si tiene alto débito por una sonda enteral o lo que fuera. El ayuno patológico, acuérdense que el ayuno patológico era por encima de las 8 horas, y lo que hago es multiplicar cada hora por encima de las 8 por las necesidades basales que le calculé por la regla del 4-2-1, y a eso debería sumarle lo que es las pérdidas por sangrado, las pérdidas por el circuito del ventilador, si estoy haciendo anestesia general, que es más o menos 2 mililitros kilo por hora, y la exposición de cavidades si es una cirugía abierta, ¿sí?
Fíjense que tienen, dependiendo el grado de exposición visceral y si hay inflamación o no del peritoneo, cuánto debería reponer yo según el número de cavidades abiertas y la situación del paciente. Y esos serían todos los ítems que uno debería considerar en principio cada vez que uno hidrata a un paciente. Típicamente nosotros, cuando hagamos una cirugía estándar en general, para los que no hacemos complejidad demasiado avanzada, llámese cardio central o alguna cirugía de ese estilo, grandes trasplantes de órganos, básicamente, ¿qué vamos a tener? PANI, SG y SATU. En las cirugías que ameritara, PANI, SG y SATU es lo que van a leer en algunos libros como las variables macrohemodinámicas. Uno en realidad lo que querría ver son las variables microhemodinámicas, o sea, cómo está la microcirculación, ¿sí? Ahí yo les puse un articulito. Hoy en día, tal vez algún día, como hoy hay cada vez más ecógrafos en todos lados, tal vez algún día en quirófano tengamos un aparatejo parecido a eso que tienen ahí. Hoy en día una de las opciones posibles es, uno puede con algunos instrumentos ver la microcirculación, ahí tienen la imagen en la mucosa oral, y ver cómo están los capilares del paciente in vivo en el mismo momento, ¿sí? Otra opción sería, esa más difícil de alcanzar obviamente, otras opciones es ver cosas que por ahí tengamos más tangibles, como son la saturación de oxígeno, venosa de oxígeno central, obviamente la diuresis, el lactato, la diferencia arteriovenosa de dióxido y el exceso de bases, ¿sí? Obviamente el gran problema de eso es que no en todas las cirugías lo vamos a tener, ¿sí? Bien. Y como agua, como tema, en principio, nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de agua, algún comentario de agua o algo de agua, o pasamos a sodio? No, yo lo que quería preguntar en base a lo que venías hablando de osmolaridad y eso, de las soluciones que nosotros disponemos de solución fisiológica y de Ringer lactato, ¿qué osmolaridad tiene y qué composición tiene alguno de los chicos de primero? Martina, Lucía. Jaco, no escucharon acá porque justo entraron y no se escuchó la pregunta. Bueno, voy de vuelta. Entonces, para Lucía, ¿cuál es la osmolaridad de la solución fisiológica y la osmolaridad que tiene el Ringer? ¿Y qué composición tiene cada uno? ¿Se escuchó ahora? La solución fisiológica 280 más o menos y el Ringer 305. O al revés. Y el Ringer tiene una composición más similar a lo que es el plasma, la sangre. ¿De cuál? El Ringer. De sodio, de cloro, de potasio, lactato. Y no me acuerdo los valores exactos. Y el Ringer, que es isosmolar, es hiposmolar respecto al plasma, ¿qué consideraciones tenés con el Ringer? Hiposmolar. Bien, ¿y eso para qué lo tendrías en cuenta? Y por ejemplo, para neurocirugías, que puede generar un edema, porque ingresaría agua a las células. Edema cerebral. ¿Y qué otro recaudo de acuerdo a la composición deberías tener con el Ringer? El potasio. Bien, ¿y qué otro más? El lactato. El lactato ¿y qué más? Y el calcio. El calcio, ¿por qué? Por la sangre. Porque si administramos. Le están soplando ahí. Sí, pues, pero bueno, va queriendo, a poquito va sacando. Administramos Ringer con sangre, o sea, con concentrado de glóbulos rojos. El oxalato se asocia al calcio y puede precipitar. El Eso citrato de sodio, no es oxalato. Sí, El citrato es reversible, el oxalato es irreversible, acuérdense. sí. ¿Sí? Bien.
Bueno, eso, para que tengan en cuenta eso, ya que habló Marian de la osmolaridad, la composición y demás, de todo lo que usan todos los días y que reponen, que sepan que es la concentración que tiene y demás. Y la concentración de sodio y cloro que tiene la solución fisiológica es un poco más alta que la normal, ¿no? Por eso las complicaciones quedan. Bueno, nada, eso para primero nada. Sí, Marian, sí. Dale. Acuérdense que el sodio son 154 miliequivalentes de sodio, 154 miliequivalentes de cloro. Si se acuerdan, tiene más sodio y más cloro que el que tiene la sangre nuestra, así que es el gran problema y a alguno le tiene que haber pasado en alguna neuro o en algo que le empieza a aumentar el sodio, el cloro o los dos. ¿Sí? Y después vamos a ver que las neuros además tienen algunos condimentos adicionales que pueden todavía desvirtuar más tanto el cloro como el sodio. Bien. Vamos a correr esto. Bien. Del sodio. ¿Qué es lo importante? Esto ya lo dijimos hoy, pero acuérdenselo, pues es bastante importante, y es como la pregunta típica de examen que uno siempre contesta mal, porque uno tendería a pensar, ¿cómo regula el volumen el organismo nuestro controlando el agua? ¿Cómo regula los solutos controlando el sodio? ¿Sí? Acuérdense que justamente es exactamente contra la viveza criolla, es exactamente al revés. Con el sodio, el organismo nuestro regula el agua y el volumen. Y con el agua regula la concentración de los solutos. Fíjense que tienen el valor de la natremia normal, que son 135-145 miliequivalentes por litro. Fíjense que el cuadrito de ahí al lado está bastante lindo, pues les resume bastante bien todo, tanto sodio como agua. ¿Sí? Fíjense, sodio regula volumen, agua regula tonicidad y concentración de solutos. ¿Cuál es la variable principal que va a determinar que los sistemas que controlan empiecen a actuar en más o en menos? En el caso del sodio, el volumen; en el caso del agua, la osmolaridad, o sea, la concentración de los distintos solutos. Fíjense que tienen, no nos vamos a detener, porque en parte ya gran parte lo dijimos, cuáles son los sensores tanto para el sodio como para el agua, y cuáles van a ser las respuestas cuando se modifica la variable en más o menos, cuáles son las hormonas y mecanismos que van a entrar en juego para tratar de mantener la homeostasis del organismo. Esta ya la vimos, es más de lo mismo, pero fíjense que si vamos a hablar de sodio, obviamente uno de los sistemas centrales y claves y sobre los que vamos a actuar por ahí con distintos fármacos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Tantos fármacos que ya traiga el paciente o que venga consumiendo el paciente, o bien fármacos que administremos nosotros para interferir con alguna de estas respuestas, ¿sí? Ahí tienen lo que es la fisiología del sodio, pero vista desde la nefrona. Sí, ahí tienen, acuérdense que más o menos el 70-80% del sodio se recupera por lo que es el túbulo contorneado proximal, y acuérdense que esa reabsorción de sodio es casi obligada, pues si se acuerdan, la nefrona proximal recupera casi todo lo que es un soluto biológicamente útil, aminoácidos, glucosa, lo que se les ocurra, muchos aminoácidos, muchas de esas sustancias, si se acuerdan, se cotransportaban con sodio, por lo tanto es una reabsorción casi obligada de sodio, ¿sí? Sobre la que de hecho no tenemos casi ningún fármaco que actúe ahí que me permita regular la cantidad de sodio que yo reabsorbo, ¿sí? Por el contrario, si se acuerdan, uno de los diuréticos que sí usamos en quirófano actuaba en el asa de Henle, ¿sí? Que es de los sitios donde podemos intervenir, donde se recupera más sodio, ¿sí? Que es aproximadamente 20, en algunos lugares van a leer 25% de la carga total de sodio que filtra, se recupera ahí. Más o menos un 5% se recupera en lo que es túbulo contorneado distal, y muy poquito ya en el final de distal y colector. Hoy dijimos que nos quedó pendiente lo que era el mecanismo de la ADH, sí, de la hormona antidiurética, ¿sí? Si se acuerdan, los centros reguladores del hipotálamo, el supraóptico y el paraventricular, lo que hacían era censar la osmolaridad
y acuérdense que eran bastante sensibles. Un cambio de la osmolaridad del 2% ya hacía que estas neuronas se activen. ¿Sí? Acuérdense que la respuesta neta de la antidiurética es recuperar agua, por lo tanto lo que pasa es que la osmolaridad aumenta, o sea, tengo más solutos. Lo que hacen estas neuronas es deshidratarse, porque aumentaron los solutos. Cuando se deshidratan, liberan la ADH, y la ADH, ¿qué hace? Va a riñón. Si se acuerdan, era una hormona peptídica, por lo tanto no atraviesa la membrana, tenía el receptor de superficie, desencadenaba segundos mensajeros, que dependían de pKa, adenilciclasa. El resultado neto que era llevar aquaporina, que estaba en vesículas internas, a la membrana del lado tubular. Y acuérdense que lo que tenía esta hormona, uno lleva la aquaporina a la superficie de la célula para tratar de reabsorber agua filtrada y devolverla al riñón, pero acuérdense que esta hormona sí o sí dependía de un intersticio medular hipertónico, ¿sí? Que a su vez dependía, si se acuerdan, de lo que era el mecanismo multiplicador por contracorriente. O sea, si la médula del riñón no está hipertónica, esta hormona no sirve para nada. ¿Sí? Bien. Como balance de sodio y generalidades de sodio, eso. Sí, ahora vamos a ver qué pasa en la hiponatremia y qué pasa en la hipernatremia. Fíjense que les dice, la hiponatremia, lo que se tienen que acordar, es lo más frecuente, ¿sí? Fíjense que hasta el 30% de los hospitalizados la pueden presentar, ¿sí? O sea, sería casi la tercera parte, es un montón. Fíjense que la hiponatremia, tanto moderada como grave, implican un aumento de la morbilidad, ¿sí? Fíjense que al igual que muchos trastornos de iones, en general es leve, moderada o grave en función de la concentración. Obviamente, mientras más baja, más grave es. Es importante, obviamente, el valor absoluto del ion, pero acuérdense, y para el sodio va a ser muy importante, sobre todo para lo que es la corrección o lo que es la clínica, que ahora lo vamos a ver, es importante el tiempo en el que ese trastorno del sodio se instauró. ¿Sí? En general hablamos de hiponatremias agudas, cuando se desarrollaron en menos de 48 horas, o crónicas en 48 horas o más. Y ese límite no está puesto caprichoso, ese límite es sobre todo el tiempo que le toma a las neuronas acomodarse al cambio de la osmolaridad afuera. ¿Sí? En la crónica 48 horas, la célula establece mecanismos en los cuales ya puede coexistir con ese ambiente que tiene hiponatremia. Si en cambio, en las agudas, todavía no pudo establecer mecanismos compensadores, por lo tanto, las agudas son peor toleradas que las crónicas. Las crónicas toleran valores de sodio mucho más bajos, pero tengo que tener cuidado, pues ya la neurona, al contrario, está acostumbrada a trabajar con un sodio afuera bajo. Si yo corrijo el sodio muy rápido, la neurona no va a poder deshacer el mecanismo que ya hizo, y justamente puedo terminar lesionando neuronas, y si se acuerdan, igual lo vamos a ver más adelante, eso daba el cuadro típico que uno siempre se acuerda de la mielinólisis pontina. ¿Sí? Es importante de la hiponatremia. La hiponatremia tiene implicancias tanto para el preoperatorio y para el posoperatorio. ¿Sí? Para el preoperatorio, fíjense lo que les dice ahí. Incluso si es leve, se relaciona con mayor mortalidad a los 30 días, sobre todo por sucesos cardíacos, infección de la herida y neumonías. Aumenta el riesgo incluso en pacientes que uno consideraría que están totalmente sanos, ¿sí? Un ASA1 o un ASA2. Lo que no se sabe es si esa hiponatremia es la causa por sí, o si esa hiponatremia es un marcador de otra cosa que es el verdadero responsable. La hiponatremia moderada o grave, si la cirugía no es urgente, sería causa suficiente para suspender una cirugía y reprogramarla hasta que corrijamos el sodio del paciente.
En cuanto al posoperatorio, esto después lo vamos a ver un poco más, pero es bastante frecuente que el paciente en el posoperatorio haga un estado de hiponatremia, ¿sí? Eso va a estar agravado por la hipotensión, por la actividad simpática, y sobre todo porque el posoperatorio, sobre todo si hay dolor, el paciente hace una liberación inadecuada de ADH, o sea, se comporta como una secreción inadecuada de ADH. Acuérdense que ese síndrome es la liberación de ADH cuando no la necesito, por lo tanto, retengo agua libre que no necesito y diluyo los líquidos corporales. Fíjense que ahí abajo les dice la incidencia de hiponatremia es más o menos 1,5% de los pacientes. Hasta 8% de los pacientes pueden hacer una encefalopatía por esa hiponatremia, y de los que hicieron la encefalopatía, hasta la mitad podrían quedar con alguna secuela neurológica o incluso morir, ¿sí? O sea, el sodio posoperatorio es más importante de lo que uno suele pensar, ¿sí? Bien, en cuanto a hiponatremia, tenemos que ver las distintas causas de hiponatremia, y lo primero que uno debería ver para tratar de clasificar una hiponatremia es cómo está la osmolaridad plasmática, que la vimos hoy. Para que una hiponatremia sea verdadera, si se fija en la fórmula y lo que vimos hoy, el principal determinante de la osmolaridad plasmática es el sodio. O sea, si la persona tiene hiponatremia, uno esperaría que la osmolaridad plasmática esté baja. Si la osmolaridad plasmática está normal o está alta, algo pasa, ¿sí? Y fíjense que ahí tienen las dos situaciones, ¿sí? En los pacientes que tienen una osmolaridad plasmática normal, en realidad lo que pasa es que tienen otros trastornos, como pueden ser una hiperlipidemia o una hiperproteinemia, y lo que pasa es que la disminución del sodio en realidad es un artefacto de la medición del laboratorio, pero el sodio en sí del paciente está normal, ¿sí? Es lo que tienen ahí como pseudohiponatremia. Y la otra situación que podría ser es que el sodio también esté normal, pero que haya un aumento de un soluto en el compartimiento extracelular, que no, obviamente no es el sodio, y lo que hace es deshidratar el compartimiento intracelular. Si yo deshidrato el intracelular, el extracelular gana agua y diluye el sodio que yo tengo. O sea, tendríamos una hiponatremia que en realidad es dilucional, pero si yo pudiera pesar el sodio que tiene el paciente, la cantidad de sodio que tiene el paciente es normal, lo único que tiene es que está más diluido de lo que tendría que estar, ¿sí? Y ahí tienen, eso podría pasar, por ejemplo, si yo administré solutos como pueden ser el manitol, la glicina, o bien si el paciente tiene una hiperglucemia muy severa en algún estado de liberación inadecuada de insulina, o una diabetes franca. Fíjense que dentro de los pacientes que tienen una osmolaridad sérica baja, o sea que tienen una verdadera hiponatremia, yo tengo tres situaciones. Yo puedo tener una hiponatremia con hipovolemia, con normovolemia y con hipervolemia. Y eso básicamente ¿de qué va a depender? De la relación de cuánto sodio perdí y cuánta agua perdí. Fíjense que en la hiponatremia que cursa con hipovolemia, yo pierdo ACT, es agua corporal total, pierdo agua, pero lo que pierdo fundamentalmente es sodio, ¿sí? El tema es determinar por dónde se está perdiendo el sodio, y tengo dos grandes posibilidades: o que se pierda por orina, o que se pierda por algo que no se orina. Entonces, lo que yo tendría que hacer ahí es determinar el sodio urinario, que lo tienen, que está en miliequivalentes litros. Si el sodio urinario es alto y el paciente tiene hiponatremia, yo tendría que esperar que el paciente trate de recuperar sodio y lo está perdiendo por orina, por lo tanto la pérdida es netamente renal, ¿sí? Eso como el ejemplo más prototípico, ahora vamos a ver un poquito más, pero lo más prototipo que uno puede pensar es el paciente que consume diuréticos. Por el contrario, si el sodio urinario es bajo, uno quiere decir que el riñón está tratando de recuperar sodio, pero el sodio se está escapando por algún otro lugar, ¿sí? El ejemplo más típico lo tienen ahí: vómito, diarrea, o bien los grandes quemados que pierden la capacidad de barrera de la piel, y obviamente si la quemadura es muy muy grande,
y muy, muy profunda, obviamente el balance de electrolitos también se afecta. ¿Qué puede pasar? Que tenga una hiponatremia con normovolemia. En ese caso, ¿qué pasa? El sodio está normal, pero lo que pasó es que yo gané más agua que el sodio que haya perdido, y eso ¿dónde se puede ver? O bien en el déficit de glucocorticoides, en situaciones de estrés, como podría ser un posoperatorio, que eso después vamos a hablar un poco más, determinados fármacos, pero sobre todo el prototipo de la hiponatremia con normovolemia sería el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Una situación más rara, pero que o sea, está descrita, pero yo jamás vi una, es la polidipsia psicógena, ¿sí? Esas personas que se toman 10, 20 o más litros de agua por día podrían hacer un estado de este estilo, aunque yo jamás vi uno, pero bueno, descrito está. Y la última situación que tenemos es la hiponatremia con hipervolemia, ¿sí? Básicamente en la hiponatremia con hipervolemia, siempre que está deteriorado es el riñón. O bien el paciente tiene una insuficiencia renal, o bien el paciente tiene un riñón relativamente normal, pero que funciona mal por el trastorno de otro órgano. Típicamente, o puede ser una insuficiencia cardíaca totalmente descompensada, o bien la cirrosis, ¿sí? En ese caso, ¿qué tengo? Tengo ganancia de sodio, pero lo que tengo es ganancia de mucha agua libre. Bien. Esto es un poco más desglosado de lo que hablamos, ¿sí? En la hiponatremia con hipovolemia, la principal causa, si uno tuviera que buscar un culpable o una etiología, son los diuréticos, ¿sí? Si se acuerdan, ahora ya no se ve tanto, pero bueno, en los viejos tiempos, siempre todos los pacientes hipertensos, el fármaco de primera elección eran las tiazidas dosis bajas, por lo tanto, lo más frecuente en diuréticos era asociarlo con tiazidas, pero fíjense Mariano, que... se cortó el audio recién. ¿Por dónde se cortó? Ahí cuando empezaste con hiponatremia. ¿Con esta filmina o con la anterior? Sí, no, con esta, con esta. Listo, pará, me perdí. ¿Con esta? Sí, sí, con esta. No mucho. Principal etiología, o sea, la primera causa tendría que pensar con hiponatremia, sobre todo si hay hipovolemia asociada, es pensar que el paciente tiene tratamiento diurético o lo traía, o bien podría pasar, como alguna vez les debe haber pasado en quirófano, si utilizaron furosemida y no repusieron adecuadamente, o el paciente usaron furosemida y sangró en exceso luego que hicieron la furosemida, podrían verlo. Pero de los de tratamiento clínico en general, el diurético que en general más se usa, o por lo menos se usaba para la hipertensión, eran las tiazidas dosis bajas, por lo tanto es el fármaco de los diuréticos, el diurético que más frecuentemente se asociaba, o por lo menos se asocia, a las hiponatremias, ¿sí? Después tenemos síndromes perdedores de sal, ¿sí? Que básicamente lo que hay que acordarse son una lesión del sistema nervioso central que cursan con pérdida de sodio importante y descenso del volumen de líquido extracelular, que como respuesta refleja va a generar sed, liberación de ADH y ganancia de agua libre que diluye aún más el sodio extracelular y genera más hiponatremia. El déficit de mineralocorticoides en cualquiera de sus formas, el más típico la enfermedad de Addison o cualquier insuficiencia secundaria de la glándula suprarrenal. Obviamente el uso de diuréticos osmóticos, si usaron manitol y furo en una neuro, por ejemplo, lo que sea, o bien contar las pérdidas extrarrenales, como podría ser, por ejemplo, un gran quemado, o pacientes que tienen esas fístulas enterales de cirugía, que tienen grandes pérdidas, ya sea por la nasogástrica o por alguna otra sonda enteral. Dentro del hiponatremia... ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, bastante burda la pregunta, pero en el caso anterior, lo que estaríamos perdiendo sería relativamente más sodio que líquido, pero estaríamos perdiendo las dos cosas. En general siempre perdés las dos, pero depende del balance de las dos. Pero como estamos hablando de concentraciones, estaríamos diluyendo, por decirlo de una manera
relativa el sodio, porque estaría disminuyendo en medida que el agua, si no seguiríamos. Sí, si no, tal cual. Hiponatremia, ¿no? Tal cual. Bueno, y en lo que sería la diuresis osmótica, pues yo lo he usado y he sacado medios después de manitol, y no he visto muchos cambios, pero si nosotros nos pasamos con el manitol, lo que podríamos generar es una hiponatremia, más allá de una hipovolemia. En teoría forzás la eliminación de todo. De sodio. Habría que ver qué perdés más en neto, pero en teoría perdés todo. Bien, pues. O sea, si perdés mucha agua, habría que ver si en el balance te termina quedando, perdés sodio, tenés o sea, si pesaras la cantidad de sodio, tenés menos sodio, pero como perdiste más agua, claro, el sodio que te queda en concentración te da más o menos normal, pero porque el paciente está deshidratado. Bien. Pero no sería este caso. ¿Entiendes? ¿O sí? Pues si no, no tendríamos la hiponatremia. Técnicamente no. Deberías perder más sodio. Bien, listo. Para que tengas la hiponatremia. Bien. Dentro de la hiponatremia con normovolemia, una que en general no vemos, pero en teoría es bastante frecuente, es la hiponatremia posquirúrgica, ¿sí? Sobre todo, fíjense que les dice, si el paciente tiene dolor, hay liberación asociada de ADH por el dolor. Y eso va a dar un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y en general, si van a ver a los pacientes a la sala, en general casi todos quedan con planes de destrozados, que si se acuerdan del destrozado, básicamente es glucosa. Si yo le doy destrozado a un paciente, las células incorporan la glucosa y la metabolizan, y lo único que se queda del paciente es agua libre neta. O sea, el paciente está diluido por una secreción inadecuada de ADH, y encima va a estar diluido, pues yo le estoy dando agua libre con la destroza que le doy. Por lo tanto, es relativamente frecuente que pase que el paciente tenga una hiponatremia asociada a su posoperatorio. En cuanto al síndrome de secreción inadecuada de ADH, fíjense que les dice es una de las causas más frecuentes, o sea, es una de las primeras que uno tendría que pensar, y obviamente es una liberación de ADH que no está relacionada con estímulos fisiológicos, ¿sí? O sea, con el mecanismo normal. Si se acuerdan, había un montón, yo les dejé puestas ahí las causas de hiponatremia, que son muchísimas. Uno típicamente lo asociaba con un síndrome paraneoplásico, ya sea de pulmón o de otros tumores, pero fíjense que hay muchas lesiones, o sea, muchos trastornos que pueden asociarse a síndrome de secreción inadecuada, incluso muchos fármacos, ¿sí? Que incluso el paciente podría estar tomando, ¿sí? Fíjense que entre los que puede tomar los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina se ven en quirófano, y uno en general no tiene en cuenta que pueden asociarse a una secreción inadecuada de ADH. Fíjense, también hay patologías infecciosas, incluso la insuficiencia respiratoria o un neumotórax pueden asociarse con liberación inadecuada de ADH. Y más raras son las formas, fíjense que tienen una asociada que sería congénita, asociada a mutación del receptor del ADH, que es extremadamente infrecuente. En cuanto a la clínica, que algo hablamos hoy, si se acuerdan teníamos la cantidad o sea, la concentración de sodio que tenía el paciente, pero la clínica va a ir más de la mano con la velocidad que se instaura la hiponatremia que con el valor de sodio absoluto, ¿sí? Fíjense que tienen los síntomas que va a presentar el paciente desde una hiponatremia leve hasta una forma severa. Obviamente, si lo ven, en principio pueden tener algo de irritabilidad, pero a partir en una hiponatremia leve, pero después tienen una depresión progresiva del sensorio. Fíjense que pasa a confusión, desorientación, bradisiquia, estupor, convulsiones, coma, incluso en casos graves vendría la muerte. ¿Qué tendría que hacer con el paciente con hiponatremia? Lo que tendría que hacer primero es ver si el paciente tiene una forma aguda o una forma crónica. Acuérdense que las formas agudas son más sintomáticas
Pero las formas crónicas, lo importante que uno tendría que tener en cuenta es que uno, si va a reponer sodio, tiene que hacerlo lentamente por el riesgo de lesión neurológica. Bien, fíjense que si la hiponatremia es leve, en principio el único que yo haría es el manejo de la volemia del paciente. Fíjense que si el paciente estuviera en hipovolemia, tuviera un LEC bajo, lo que yo buscaría es restaurar la volemia del paciente. Si el LEC está normal, por el contrario, yo tendería a hacerle una restricción hídrica para tratar de que no siga diluyendo su sodio. Y por el contrario, si el LEC está alto, utilizar diuréticos, ¿sí? Que eso es por ahí lo que pueden ver en una hiponatremia que pueden tener en un paciente con una insuficiencia cardíaca totalmente descompensada, o bien en un paciente con una enfermedad hepática avanzada, ¿sí? Esa sería la típica hiponatremia que cursa en un paciente que tiene un exceso de líquido. En cuanto al tratamiento, ¿en qué paciente yo tomaría una medida más activa e iría a reponer sodio? Fíjense que tienen los dos parámetros. Si el sodio es menor a 120 miliequivalentes por litro, yo tendría que ir a reponer sodio. Si el sodio es menor a 125 con signos o síntomas, yo tendría también que reponer sodio. ¿Cómo se hace la reposición de sodio? Yo en principio tendría que calcular cuál es el déficit de sodio que tiene el paciente. Ahí tienen la cuenta que uno tendría que sacar. Básicamente uno tendría que sacar el agua corporal total, que el agua corporal total la tienen ahí, es 0,6 por el peso. 0,6, acuérdense que más o menos el 60% de una persona es agua, o sea, 0,6 por el peso, me daría cuánto es el agua corporal total, por el sodio deseado nunca debe ser mayor a 125, o sea, el 125 ya viene puesto, menos el sodio que tiene realmente el paciente en sangre. Yo lo que tengo que hacer que es buscar corregir sin pasarme en principio de los 125, y tampoco debería corregir en más de 10 miliequivalentes litro por día, ¿sí? ¿Y eso por qué? Si se acuerdan, eso era lo que determinaba el riesgo que el paciente haga la desmielinización del sistema nervioso, típicamente la desmielinización pontina, pero acuérdense que se podían desmielinizar otras cosas que no sean la protuberancia. Fíjense que tienen un ritmo de infusión, más o menos uno debería reponer en la severa asintomática 0,5 miliequivalentes litro por hora, si el paciente está sintomático, 1 o a lo sumo 2 miliequivalentes litro por hora de sodio. Ahí tienen más o menos para que vean, eso sería la imagen típica de un paciente que sufrió la mielinólisis pontina. Fíjense que ahí en el cuadrito del costado tienen la clínica que puede presentar el paciente, y además hay algunos factores de riesgo asociados de que el paciente, si tiene hiponatremia y además tiene alguna de esas cosas, tiene más riesgo de hacer la mielinosis pontina. Bien, de hiponatremia nada más. Pasamos a hipernatremia. Si se acuerdan, la hipernatremia, obviamente, por el contrario, es menos frecuente. ¿Qué puede pasar? Por el contrario de hoy podía tener hiponatremia por ganancia de agua. Acá puedo tener hipernatremia por pérdida de agua, o bien el paciente está haciendo una retención neta de sodio. La pérdida de agua es la causa más frecuente cuando el paciente viene extrahospitalario, mientras que dentro del hospital las causas más frecuentes es un exceso de sodio dado intravenoso. 80% de las hipernatremias cursan con hipovolemia. Independientemente de la causa, esto es lo que dijimos hoy, acuérdense que para la alteración del sodio extracelular, sea tanto hipernatremia como hiponatremia, a la neurona le toma 48 horas adaptarse al cambio de la osmolaridad del medio intersticial. Por lo tanto, las agudas son más sintomáticas y tienen mucho mayor riesgo que el paciente haga edema cerebral. Bien. Fíjense que acá tienen desglosadas las causas
que pueden llevar a hipernatremia. Como dijimos, ¿qué puede tener el paciente? Una disminución del aporte de agua y por lo tanto concentra el sodio que tiene, falta de agua, incapacidad de acceso al agua, defecto en el mecanismo de la sed. Acuérdense que típicamente en el verano siempre se dice, sobre todo para la gente mayor, que tiene que tomar agua, porque con la edad se deteriora el mecanismo de la sed. ¿Qué puede tener el paciente? El paciente puede tener una pérdida de agua, ya sea pérdida renal, ya sea una diabetes insípida, que si se acuerdan era la contrapartida del síndrome de secreción inadecuada, o bien una diuresis forzada, una diuresis osmótica, ya sea administrando un fármaco como puede ser el manitol, o bien por el exceso de algún soluto que actúa como diurético osmótico, como puede ser la glucosa. El paciente puede tener pérdidas por piel, cualquiera sea la causa, pérdidas respiratorias, pérdidas gastrointestinales. Causas por ahí más difíciles de ver, pero que están descritas. Puede haber un exceso de entrada de agua a la célula, ya sea por convulsiones o por ejercicio excesivo, o bien en situaciones de rabdomiólisis. El otro mecanismo podría ser que directamente el paciente tenga una sobrecarga de sodio. En ese caso puede ser una sobrecarga iatrógena si yo se lo administro. Hay que tener en cuenta, fíjense que lo tienen ahí, la administración de bicarbonato, sobre todo si el paciente tiene una función renal alterada y ese exceso de sodio que yo le voy a dar, él no lo va a poder eliminar. O bien el paciente hace una ingesta de sodio excesiva, ¿sí? Eso es típicamente lo que pasa con las personas que toman agua de mar, ¿sí? Que tiene una concentración muy, muy alta de sodio. Bien, o bien en determinadas fórmulas alimenticias en niños, que bueno, eso es aparte. Este algoritmo yo lo puse, pues si bien es muy resumido, está bastante bueno como para orientar rápido las causas que puede tener la hipernatremia. Si se fijan, lo primero que uno buscaría es cómo está la ingesta de sal o la administración de sal que pueda recibir ese paciente. Si el paciente tiene una causa clara de exceso de sodio, uno pensaría que la hipernatremia es justamente por esa ganancia de sodio. Por el contrario, si uno no encuentra una causa neta de un aporte excesivo de sodio, evidentemente lo que hay es un trastorno del agua. Entonces, esa pérdida de agua, básicamente, ¿por qué podría ser? O sea, ¿qué situación podríamos tener? Que el paciente esté orinando o no esté orinando. Si el paciente no está orinando, obviamente la pérdida de agua es extrarrenal, y riñón lo que está haciendo está tratando de retener todo el agua que puede. Por el contrario, si el paciente tiene hipernatremia, pero el paciente no está en oliguria, o sea, está orinando normal o más de lo normal, yo pienso que lo que está haciendo es perdiendo agua por el riñón. Y fíjense que tendría dos grandes posibilidades. O la osmolaridad de la orina es muy baja, o sea, está perdiendo mucha agua por riñón, o sea, tiene típicamente una diabetes insípida, lo que le falta es ADH. O bien, por el contrario, si la osmolaridad no es muy baja, yo podría pensar que hay un soluto que está forzando la diuresis, o bien el paciente está directamente tratado con diuréticos. De diabetes insípida nada, acuérdense que había dos grandes grupos, la central y la que era nefrógena. La central es típicamente la que uno piensa cuando está en el contexto de una neuro y el paciente empieza a orinar sistemáticamente 1 litro, 2 litros, sin una causa aparente. De la diabetes insípida, fíjense que tienen los criterios para hacer diagnósticos, ¿sí? Poliuria más de 4 mililitros kilo hora, o más de 2 mililitros kilo por encima de los 40 kilos. Polidipsia secundaria, obviamente si el paciente está despierto, si el paciente está dormido, eso no lo vamos a tener. La osmolaridad plasmática aumenta, pues se concentran todos los solutos del plasma. La osmolaridad urinaria disminuye porque pierdo gran cantidad de agua libre que no puedo recuperar. Y obviamente el diagnóstico de certeza, que generalmente nunca lo hacemos, sería el dosaje de la ADH plasmática. Bien,
De la hipernatremia, los síntomas clínicos en sí son muy parecidos a los que teníamos en la hiponatremia, fundamentalmente alteraciones neurológicos, que en general comienzan con irritabilidad y pasan con deterioro progresivo, pasando por estupor, convulsiones, coma, muerte. En general los primeros en aparecer, obviamente, fíjense que les dice, letargo, irritabilidad, y progresan. Pueden aparecer fiebre, náusea, vómitos y sed intensa. Sed intensa, lo que decíamos hoy, obviamente si el paciente está consciente y está despierto. ¿Sí? Si los tenemos en anestesia general, obviamente ese dato no lo vamos a tener. Y fíjense lo que habíamos dicho hoy, la gravedad del paciente no está dada muchas veces por la concentración del sodio en sí, sino por la velocidad en que se instauró esa hipernatremia. Y fíjense que pacientes con trastornos crónicos podrían llegar a tener 170, 180 milimoles litro de sodio con poca clínica. ¿Cómo trato una hipernatremia? Lo primero que habría que reconocer es si la hipernatremia es aguda y crónica, porque obviamente eso va a influir en la velocidad de corrección que yo voy a poder usar. ¿Qué tengo que ver en este caso? Calcular cuánto agua le falta al paciente. Fíjense que tienen cómo calcular el déficit de agua. El déficit de agua, ¿qué sería? El agua corporal total, que es la misma que tienen calculada acá, es la misma que calculamos hoy para el sodio, 0,6 por el peso, menos el agua corporal real que tiene el paciente, que si se fijan la tienen, o sea, tienen el despeje para calcular el agua corporal real acá arriba, que sería el agua corporal total normal por el sodio normal que debería tener el paciente sobre el sodio real que tiene el paciente, que es este término que tienen acá. O sea, básicamente la cuenta es el agua que debería tener menos el agua calculada que verdaderamente tiene el paciente. ¿Qué tenemos que saber? Por cada 4 mililitros kilo de agua que yo le doy al paciente, yo reduzco 1 miliequivalente litro de sodio. ¿Y qué tendría que tener en cuenta? El tiempo de corrección. Básicamente, fíjense que por cada 12 miliequivalentes que yo quiera corregir la anatremia, yo tendría que esperar 24 horas. Fíjense que entre 145 y 157 yo lo podría corregir en 24 horas. Si está entre 158 y 170, tendría que corregirlo en 48 horas. Y así sistemáticamente, cada 12 miliequivalentes son 24 horas más que yo tardaría en hacer el tratamiento para disminuir la anatremia. Y básicamente, ¿cómo es el tratamiento de la hipernatremia? Depende cuál es la situación de volemia que tiene el paciente. Si el paciente está hipovolémico, si está normovolémico, si por el contrario está hipervolémico. Si está hipovolémico, yo en principio debería tratar la hipovolemia con solución salina al 0,9, o sea, con fisiológico común, y ver cuál es la causa subyacente de esa hipovolemia. Una vez que el paciente está normovolémico, yo podría comenzar a corregir el déficit de agua con salino diluido a la mitad, o sea, solución salina al 45%, o bien usar un glucosado al 5%, o bien administrar agua por boca si el paciente obviamente está consciente y tolera la vía oral. En cuanto a la hipernatremia, si el paciente está normovolémico, a ese sí lo puedo tratar directamente, o con salino diluido, o con glucosado, o por agua por boca si la tolera. Obviamente, si el paciente tiene criterios para una diabetes insípida y lo que le falta es ADH, yo debería hacer la reposición con desmopresina. Nosotros en general no lo hacemos, ahí tienen la ampolla, que muchos no la van a ver en quirófano, pero está, y si la necesitan acuérdense que la pueden pedir. La ampolla viene de 4 gamas en 1 mililitro. En general, si el paciente comienza con una clínica compatible con una diabetes insípida, en general aplica la ampolla entera de entrada. Lo recomendable sería administrar de a una gama y testear por lo menos media hora o una hora, ¿sí? Porque
Si se acuerdan, si el paciente se está yendo a una hipernatremia, no me conviene para nada taparlo de ADH, que el tipo se llene de agua libre y llevarlo bruscamente a una hiponatremia excesiva. ¿Sí? O sea, para el sistema nervioso eso no es nada bueno. Así que lo recomendable por bibliografía es tratar de tantear de a 1 gama, 2 gama, y no hacer como hacemos generalmente nosotros, la ampolla entera, para ver si deja de orinar. Y si la hipernatremia es hipervolémica, por el contrario, yo lo que tendría que ver ahí es tratar de detener, obviamente, la administración exógena de sodio. Lo que voy a hacer es administrar furosemida para tratar de corregir la hipervolemia y hacer reposición, pero con líquidos que sean bajos en sodio y ricos en agua libre, como puede ser el glucosado del 5, o si tolera el agua por boca, el agua enteral. Si el paciente tiene una hipervolemia con hipernatremia que no, o sea, que tiene un fracaso renal avanzado o que no responde a la terapéutico, la única que nos queda sería hacerle la diálisis. No hay otra forma. Y en principio no mucho más de trastornos del sodio. No sé si quieren preguntar algo o hacer algún comentario. Básicamente, agua y sodio. Hay algunas cosas más, pero lo más básico